Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vengo a presentar mi primera tarea de presaberes para el curso de diseño de base de datos de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería. Me presento, mi nombre es Sofía Villarreal Estupiñán, eh, soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas, tengo 28 años, nací y vivo actualmente en Bogotá y me encuentro en cuarto semestre. Actualmente no estoy trabajando bueno, en alguna empresa o algo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, para explicar la evolución de la base de datos quise utilizar como recurso una línea del tiempo. Entonces empezaré desde los años 60, sin dejar de lado que pues obviamente antes de los años 60 ya existía una manera de clasificar la información y los datos, pero pues no se había dado como un avance tan claro como en los 60. Entonces empezaré por los 60 y terminaré en la actualidad. Bueno, en los años 60 surgen los modelos jerárquicos y de red, entonces surgen los primeros sistemas de gestión de base de datos, sobre todo de manera estructurada como árbol, es decir, se organizaban de manera en la que había, por ejemplo, un concepto, un dato, y a partir de este empezaban a surgir los otros a manera de ramificación. Un ejemplo de este tipo de modelo es el IBM IMS, que es un sistema de gestión de información que utilizan las grandes empresas para crear, administrar, organizar y consultar bueno, los datos y realizar transacciones que requieren mayor seguridad. Después de los 60 viene Edgar F. Cook en 1970 con una gran innovación en los sistemas de gestión de bases de datos con el modelo relacional. Entonces, desde este momento, los datos ya no se van a organizar de manera jerárquica, sino que se van a organizar de manera que vienen en tablas y los datos que están dentro de estas tablas se relacionan entre sí por campos comunes. Entonces, por ejemplo, un recurso importante para este modelo relacional fue el Excel, pues porque permitía realizar varias tablas y poder relacionarlas con diferentes claves. Posteriormente, de 1974 a 1979, se genera, se estudia, empieza a surgir el lenguaje SQL, que bueno, primero se llamaba SQL, luego se llama SQL. Entonces, este tipo de lenguaje lo que hace es fortalecer ese sistema relacional que les hablaba anteriormente. Entonces, es un lenguaje por medio del cual se pueden consultar y manipular las bases de datos. Entonces, este lenguaje le permitió, bueno, a los usuarios como organizar y consultar los datos de manera más fácil. Posteriormente, en los años 80, surgen las bases de datos comerciales, como por la necesidad de las grandes empresas y de las empresas que iban creciendo de organizar datos que ya son mucho más importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos los datos que, por ejemplo, manejan en los bancos, como por ejemplo acá en Colombia, Da Vivienda, BBVA, Bancolombia, Banco de Bogotá, todo este tipo de empresas empiezan a buscar unos sistemas que sean más seguros, más privados, más organizados y que le den una seguridad más alta a este tipo de datos. Entonces nacen empresas como lo son Oracle, que pues domina el mercado, sobre todo en lo que son las transacciones empresariales. En los 90 empieza a surgir la orientación orientada, la orientación a objetos. Entonces tenemos unos objetos que tienen unas características específicas. Entonces, bueno, estas características están encapsuladas en estos objetos y ya no existe como esa relación entre tablas como lo explicaba en los años 70. Entonces, por ejemplo, estos objetos ya contienen no solamente datos, números o palabras, sino que también contienen imágenes, videos y audios, es decir, datos más complejos que ya son datos multimedia, y adicionalmente nace el concepto de data warehouse, que es un sistema en el que bueno, es una gran bodega de datos con información de muchas fuentes, en donde no se trata de que el usuario esté editando esta base de datos, sino que es una base de datos que se utiliza para realizar análisis. Entonces, por ejemplo, este data warehouse lo utilizan mucho las redes sociales o las empresas para medir, por ejemplo, qué les gusta a las personas, qué no les gusta, y a partir de eso tomar decisiones pues, que les faciliten o les ayuden a ganar más clientes o a tener a sus clientes más contentos o dentro de sus empresas. Ahora tenemos la segunda parte, que es la evolución desde el 2000 hasta la actualidad. Entonces, en el 2000, olvidé cambiar la fecha, perdón. En los años 2000 surge la revolución del no SQL. Entonces, eh, bueno, cuando nace el crecimiento de la web,
2.0 y de las redes sociales, nacen bases de datos que ya no son relacionales y que permiten mayor velocidad y flexibilidad sin tablas fijas. Entonces, un claro ejemplo de la revolución no SQL es, por ejemplo, el Instagram, ya que, por ejemplo, cuando uno está viendo diferentes historias, todos estos datos son diferentes, es decir, ya no existen como esas claves o esas relaciones comunes que hayan entre las tablas, sino que lo que quiere la gente realmente es publicar sus propias cosas, sus propias opiniones, entonces ya todos los datos son diversos y entonces hay una mayor cantidad de datos y pues hay una mayor velocidad y flexibilidad de las tablas. Después de esta revolución, en el del 2010 al 2020, empieza a surgir el cloud computing, que es la nube. Entonces, la información ya no está cargada en los servidores, por ejemplo, de los dueños de las empresas, sino que hay unos grandes proveedores de nube, como lo son, por ejemplo, Amazon Web Service, Google Cloud, Azure, o entre otros, que le ofrecen a las empresas espacios en donde almacenar su información y, bueno, digamos que hay una disponibilidad global de estos datos. Obviamente estos datos dependen de la conexión a Internet y pues hay una reducción también de los costos físicos, ya que son asumidos por estas grandes empresas. Y para finalizar, bueno, están las bases de datos autónomas y de inteligencia artificial. Ya esto es como una de las últimas tendencias en los sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, por medio de la inteligencia artificial, los sistemas se autogestionan, se reparan y optimizan mediante la inteligencia artificial. Además de que se maneja un volumen de datos masivo, que pues en un concepto más técnico podríamos llamarlo el Big Data. Bueno, entonces el lenguaje de manejo o manipulación de datos, también llamado en inglés Data Manipulation Language, es un conjunto de órdenes que se utilizan para trabajar dentro de la base de datos, como por ejemplo el SQL, del que les estaba hablando anteriormente. Entonces nos sirve para consultar, insertar, modificar y eliminar datos. Existen dos tipos de datos: los datos procedimentales, que son los que el usuario puede hacer dentro del sistema. Entonces, el usuario dice qué hacer, cómo hacerlo y en qué orden se van a cómo gestionar esos datos. Entonces, pues el usuario decide cuál es la secuencia de las operaciones, se basa en el álgebra relacional y es más detallado el lenguaje. Y hay otros lenguajes que son no procedimentales, es decir, el usuario no es quien los realiza, sino que es el sistema el que automáticamente se encarga de obtener los datos y de organizarlos. Después, entonces viene el concepto del diseño conceptual, lógico y físico del sistema de gestión de base de datos. Entonces, en el diseño conceptual se refiere a la información general y comprensible que se va a recopilar para realizar esa base de datos. Entonces, en ese momento no se organizan los datos, sino que se realiza como la recolección de los datos. Luego viene el diseño lógico, que es el que transforma el diseño conceptual en un modelo adaptado a el sistema de gestión de la base de datos, que se define en tablas, campos y relaciones. Y por último tenemos el diseño físico, que es la fase final. Entonces es tomar lo que sale del diseño lógico y transformarlo con las estructuras del sistema que se esté utilizando. Ahora tenemos dentro de las operaciones en el modelo relacional de los sistemas de gestión de base de datos, el álgebra relacional y la clasificación de los operadores. Entonces, los operadores del álgebra se clasifican principalmente en dos criterios. Según el número de las relaciones que usan, hay operaciones unarias que trabajan sobre una tabla y hay operaciones binarias que trabajan sobre dos tablas. Y además tenemos según el origen, que se trata de las operaciones conjuntivas, es decir, cómo podemos relacionar estos datos a partir de la unión, la diferencia, el plano cartesiano, etc. Bueno, desde mi punto de vista, una tendencia importante sobre el futuro de las bases de datos, a mi modo de verlo, es el fortalecimiento de los sistemas locales autogestionados a partir de sistemas que sean de software libre, permitiendo que haya una soberanía de los datos, una autonomía tecnológica y para mí lo más importante, como una reducción de la dependencia de las grandes plataformas de cloud computing. Bueno, un ejemplo de utilización de las bases de datos sería, por ejemplo, la creación de un sistema académico virtual para una institución. Entonces, por ejemplo, en las bases de datos tendríamos los estudiantes, algo que nos permita gestionar las notas, las evaluaciones, los llamados de asistencia y pues que toda esta información esté organizada y quienes accedan a esta base de datos puedan editarla, en este caso los docentes, y los alumnos pues lo que harían sería ver esos datos que se están poniendo en el sistema. Y bueno, las conclusiones. Yo siento que, bueno, a partir de este trabajo me di cuenta que el campo de la base de datos tiene un amplio y riguroso equipo detrás que ha estado ahí como
con sus mejores esfuerzos, organizando la información, poniéndola a disposición de las personas de la manera más organizada, estructurada y responsable. Pues que sin duda la evolución de la sociedad y la resolución de sus problemas no podría seguir sin la existencia de las bases de datos y de las personas que están detrás de la gestión de estas bases. Aparte, también me parece que es importante analizar la dependencia que tenemos frente a las grandes empresas de gestión de datos como Amazon Web Service y bueno, los demás que ya les nombré, ya que esto podría generar como una dependencia de la conexión a Internet, ¿cierto? De la pérdida de tal vez de la soberanía de los datos que están ahí y además haciendo la gestión de la base de datos un monopolio, eh, pues en donde ellos controlan toda la información que nosotros les damos. Y eso es todo, perdón por extenderme, muchas gracias por su atención, tutor y compañeros, y espero que, pues, que tengan un buen día, gracias.